Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Carlos Armando Rodríguez, coautor del libro Salud y Enfermedad en el arte prehispánico de la cultura tumaco, la Tolita II. Bienvenidos. Profesor, ¿sobre qué trata este libro? En primer lugar, sobre la salud y enfermedad de las poblaciones del pasado, o sea, eso tiene que ver con medicina básicamente. En el arte prehispánico, el arte de las sociedades prehispánicas, esto tiene que ver con historia del arte, especialmente con estudios iconográficos, y de la cultura tumaco la Tolita II tiene que ver con arqueología. Es una cultura arqueológica que existió en la costa pacífica colombo-ecuatoriana entre 300 a.C. y 600 después de Cristo, es decir, esta cultura terminó mucho antes de que llegaran los conquistadores españoles a la región en el siglo XVI. ¿De dónde surge la idea de realizar este trabajo? La idea de realizar este trabajo surgió de una colaboración que hicimos con varios médicos, en especial el doctor Harry Pachajoa, que es el coautor del libro. Entonces nos unimos dos grupos de investigación, el grupo de investigación en arqueología sociocultural prehispánica, arqueodiversidad, y el grupo MACOS, de investigación en malformaciones congénitas de la Facultad de Salud. ¿Cómo está estructurado este libro? Lo organizamos en 5 capítulos. El primer capítulo está dedicado al contexto medioambiental, histórico-cultural, es decir, en qué ambiente existió la cultura, cuándo existió la cultura, cuáles eran sus principales expresiones. Entonces, como un capítulo, digamos, introductorio al lector para que él se ubique en términos espaciales, medioambientales y cronológicos. El segundo capítulo tiene que ver con el ciclo vital, es decir, con las expresiones vitales de los seres humanos. Por ejemplo, la maternidad, la sexualidad, la vejez, que se analizan con base en las muestras arqueológicas, las representaciones artísticas en la cerámica de más de 2.000 piezas que analizamos en diferentes museos a nivel nacional. Hay un artículo también muy interesante sobre las prácticas médico-culturales. Existían unas prácticas muy interesantes, como por ejemplo la trepanación, de la cual ustedes han oído hablar, que fue muy común entre los incas. Aquí también existió trepanación, deformación fronto-occipital, para deformar el frontal y el occipital, que era muy común también entre las élites del poder. Ese tipo de prácticas médicas y el chamanismo también expresado en el arte. Hay otro capítulo también que está dedicado a la sexualidad, al erotismo como poética de la sexualidad, donde se hacen estudios básicamente del culto al falo, que es un culto que existió casi en todas las culturas del mundo, incluyendo la tumaco tolita, y que era un culto asociado con la fertilidad, un culto muy importante y que también se expresó en el arte de lo tumaco tolita. Y lógicamente el capítulo principal, que son las enfermedades genéticas y malformaciones congénitas, que es el capítulo, digamos, lo central del libro, porque detectamos casi unas 25 enfermedades de este tipo que nunca se habían visto desde el punto de vista del estudio iconográfico en el arte. Y aquí es donde se describen prácticamente todas estas enfermedades, desde el enanismo, la condroplasia, hasta el labio leporino, hasta enfermedades como, por ejemplo, una enfermedad que se llama el síndrome de Morquio. Bueno, son casi 25, 26 enfermedades descritas en el libro por primera vez en la arqueología, en la arqueomedicina, digámoslo así, de América Latina. Sobre los procesos de salud y enfermedad influyen muchos factores. Está el medio ambiente, está, por ejemplo, la alimentación, está todas las prácticas sociales y culturales. Pero nosotros logramos detectar una cosa muy interesante, que enfermedades genéticas como por ejemplo la condroplasia, o sea, el enanismo, eran muy comunes. De hecho, están representadas permanentemente en el arte. También tenemos información de los cronistas en el siglo XVI de que existían enanos caciques y cacicas y existían enanos chamanes, lo que indica que esa condición, digámoslo así, de ser un ser pequeño era muy importante dentro de la comunidad.
Entre otras cosas porque los enanos se caracterizan por dos cosas muy importantes, por tener una cabeza muy grande, que la gente tiene la idea de que las cabezas grandes hay más cerebro, hay más pensamiento, y por tener unos penes también muy grandes, que son símbolos de fertilidad. Estos factores eran muy importantes dentro de la comunidad y el hecho de que estos enanos los representaran en el arte es una evidencia de ello. Como estas poblaciones ya desaparecieron 1000 años antes de que llegaran los conquistadores españoles, hay algunas poblaciones de la región andina en los cuales se presentan o hay incidencia de alguna de estas enfermedades. Por ejemplo, entre los guambianos hay 2 enfermedades que se han detectado que aparecen en la cerámica del Utumaco Tolita. Una de ellas es la acondroplasia, o sea, el enanismo. De hecho, en el libro hay figuras de pacientes enanas, con hijas enanas de Guambía, y también un síndrome muy importante que se llamaba el síndrome de Morquio, también está representado en individuos actuales de esa etnia. Aprendizaje estratégico, un camino al aprendizaje autorregulado. Autora Fanny Hernández Gaviria. Este libro presenta la experiencia de explorar e interpretar las estrategias de aprendizaje que descubren y adoptan los participantes en un curso de habilidades integradas en inglés inscritos en la licenciatura en lenguas extranjeras en la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Árboles de la Universidad del Valle, especialización en paisajismo. Autora, Estela Herrera Hurtado. Por su flora, el paisaje de la Universidad del Valle es considerado como un lugar de gran valor ecológico en la región y único en la ciudad de Santiago de Cali. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
¿Cómo se desarrolló esta investigación? Pues primero unimos los esfuerzos de los dos grupos, determinamos la filosofía del proyecto, que era una filosofía interdisciplinaria. Había que hacer por una parte estudios arqueológicos, por otra parte análisis de historia del arte, iconográficos, y por otra parte todas las representaciones médicas para poder tener una visión interdisciplinaria. Nosotros identificamos cerca de unas 13 colecciones en el país, entre colecciones de cerámica, colecciones privadas y de museos estatales. Visitamos todas esas colecciones en Bogotá, en Medellín, en Popayán. Empezamos, lógicamente, la base de la colección del proyecto fue la colección del Museo Arqueológico Luis Arcubillos de la Universidad del Valle. Luego hicimos una base de datos digital de cerca de unas 2.000 fotografías. Cuando ya recogimos toda la información, entonces empezamos la segunda etapa ya de identificación, de diagnóstico de esas enfermedades a nivel iconográfico, que fue la parte más extensa del trabajo. Profesor, ¿cómo se relacionan la salud y el arte en el desarrollo de este trabajo? Nosotros por primera vez, y ese es uno de los méritos del proyecto y del libro, tratamos de hacer estudios iconográficos en el arte, específicamente en el arte cerámico. Este es un área de investigación que apenas está empezando a funcionar, por ejemplo, en los países latinoamericanos. Nosotros pensamos que se puede convertir en un elemento muy importante para obtener información sobre esos procesos en el pasado. Nosotros utilizamos fundamentalmente métodos iconográficos, o sea, estudios de iconografía, de imágenes, análisis estructurales del diseño, de las formas en las representaciones cerámicas, y lógicamente esto nos permitió identificar entidades clínicas que están asociados con determinados sistemas patológicos o enfermedades. Un capítulo muy interesante es el que tiene que ver con las prácticas médico-culturales. Las prácticas médico-culturales son los procesos de sanamiento, digámoslo, de las personas en la comunidad, pero esos procesos de sanar a la gente tienen que ver mucho con la parte cultural, con la parte cómo los seres humanos han acomodado su cultura a unos medios ambientes determinados. En ese capítulo nosotros tratamos aspectos muy interesantes como por ejemplo el chamanismo. El chamanismo es un sistema, es una cosmovisión de los indígenas, no solamente americanos, sino de todo el mundo y de las épocas antiguas, que priorizaban una concepción holística del conocimiento de todos los seres vivos, la interrelación de los seres vivos, cosmovisión que está presente todavía en nuestras comunidades indígenas y que se diferencia radicalmente de esa concepción racional capitalista en la cual vivimos. Esa cosmovisión prioriza la interrelación de los seres vivos y la naturaleza no la ve como fuera de los seres vivos, de los seres humanos, una naturaleza a la cual hay que adaptarla, hay que raparla, hay que explotarla como hace el sistema actual. Incluso actualmente en muchas comunidades indígenas de la Amazonía, comunidades actuales, cuando se tala un árbol, se habla con el espíritu del árbol, se les pide permiso y se vuelven y se siembran árboles. Ese capítulo me parece muy importante porque en cierta medida integra todos los conocimientos que nosotros teníamos y que tuvimos en cuenta para hacer la investigación. Una práctica muy importante y que fue común también en todas las comunidades indígenas americanas fue el deformarse artificialmente el cráneo con fines estéticos, fines de poder, etc. Habían dos tipos de deformación, una de las cuales están representadas en las cerámicas que nosotros analizamos. Una de ellas es la deformación fronto-occipital, o sea, la deformación del frontal y del occipital. Encontramos las tablillas en cerámica con las cuales se hacía la deformación fronto-occipital y lógicamente las analizamos comparativamente con cráneos, producto de investigaciones arqueológicas en el Valle del Cauca de diferentes periodos históricos, para ver que ese proceso
esa práctica médico-cultural existió no solamente en la sociedad tumaco-latolita II, sino también en sociedades posteriores que incluso encontraron los conquistadores españoles en el siglo XVI. Otro capítulo muy interesante es el del contexto medioambiental y sociocultural de Tumaco-Latolita II. En ese capítulo lo que nosotros tratamos es de ubicar esas poblaciones que estudiamos y sus expresiones culturales en el tiempo y el espacio y específicamente en un contexto medioambiental. La cultura Tumaco-Latolita II existió entre 300 a.C. y 600 después de Cristo en la costa pacífica Colombia ecuatoriana, es decir, en todo lo que es la provincia de Esmeraldas en el Ecuador, hacia arriba toda la franja costera hasta prácticamente llegar, el límite fue el río San Juan, el actual límite geográfico entre el departamento del Valle del Cauca y el departamento del Chocó. Son más de 500 kilómetros que explotaron estas poblaciones con ecosistemas como la línea de costa, por ejemplo, los manglares, bueno, y lógicamente el mar, porque ellos tenían embarcaciones y pescaban a mar abierto. Hay representaciones en la cerámica también de las embarcaciones y de los barqueros. Ellos ocuparon la llanura del Pacífico, donde cultivaron extensivamente muchos productos, entre ellos el maíz, y parte del piedemonte de la cordillera, en el caso colombiano, pues de la cordillera occidental. Durante casi 1000 años, estas poblaciones tuvieron que enfrentarse a ese medio ambiente que es un medio de selva húmeda tropical. Ustedes saben que en el Pacífico llueve 2 o 3 veces al día. Tenemos una de las partes más húmedas del planeta, que lógicamente influyó en sus enfermedades. Por ejemplo, además de las enfermedades que nosotros identificamos en el arte, hubo que haber muchas enfermedades gastrointestinales por el consumo del agua, por ejemplo, enfermedades también parasitarias ellos no utilizaban calzado y los hongos y las bacterias proliferaban. Entonces, este tipo de enfermedades provenían prácticamente de ese medio ambiente en el cual ellos vivían. La salud y la enfermedad tienen que ver con todo, tanto en el pasado como en el presente, es decir, es un tema actual. Pero lo importante de conocer la historia de esas enfermedades en el pasado, la historia de la medicina en términos académicos, es que tú puedes conocer muchos comportamientos culturales también y puedes incidir en tratar esas enfermedades en el presente y en el futuro. Fundamentos de Fisiología Humana y del Deporte. Autor, Jaime Cruz Cerón. Este libro se distingue por ser un trabajo científico profundo, multifacético y bien argumentado, que trata sobre los problemas generales y específicos relacionados con la fisiología humana y su aplicación en la actividad deportiva. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. 665 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas.
Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El compromiso social de la investigación en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Autores: Marta Lucía Vázquez Truisi, Adolfo Contreras Rengifo. Desde 1999, la Facultad de Salud de la Universidad del Valle realiza anualmente un simposio en el que docentes y estudiantes presentan resultados de sus investigaciones como estrategia para rendir cuentas a la sociedad sobre la pertinencia y calidad de las mismas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Carlos Armando Rodríguez es un arqueólogo, historiador, nacido en Buga en 1952, que hizo sus estudios de pregrado y posgrado en Rusia, que actualmente está adscrito al Departamento de Artes Visuales y Estética como profesor y dirige el Museo Arqueológico de la Universidad del Valle. En Rusia yo en 1974 empecé mis estudios de historia, los terminé en el 80 con una maestría y luego me dediqué a investigaciones arqueológicas. Entonces realicé el doctorado en el Instituto de Arqueología de Moscú en el 87. En Colombia en los años 70 la investigación arqueológica apenas estaba realizándose en diferentes regiones del país, o sea, la investigación arqueológica moderna. En el Valle del Cauca, pues apenas se había creado el Instituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas en el 80 y se quería abrir un campo de investigación en Calima, entonces yo me vinculé al Instituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas y me trasladé a Darién, donde fundamos el Museo Arqueológico en el 80, el actual museo arqueológico que existe en el municipio de Calima, Darién. Realmente el interés por arqueología surgió estando no justamente aquí, sino en Alemania, en Berlín, donde están expuestas una serie de estatuas de la cultura de San Agustín, y a mí al ver esas estatuas eso me impactó mucho en cuanto a la realidad, la historia de nuestro país, y me empezó a interesar realmente la arqueología. Por ahí fue que yo me metí realmente por la investigación arqueológica. La investigación arqueológica como tal, yo la empecé en 1981 con las primeras investigaciones de cementerios prehispánicos en Guavas, en Guacarí, de la cultura quimbaya tardío. Ahí prácticamente empezó mi trabajo arqueológico de campo y entonces yo he venido haciendo investigación permanente durante todos estos años. Es importante que la gente conozca que la arqueología tiene que ver con un aspecto fundamental de los seres humanos, que es el patrimonio cultural. Es decir, cuando nosotros hacemos excavaciones, nosotros no estamos solamente obteniendo información sobre el pasado, sino que estamos rescatando objetos materiales que hablan de esas culturas del pasado y que son elementos de identidad cultural, es decir, de lo que las poblaciones son como tal. Entonces, la arqueología es una ciencia que se ocupa fundamentalmente de los restos materiales que son elementos de identidad cultural de los pueblos. Pues nosotros normalmente los proyectos los hacemos de un año y ese año lo dividimos, usualmente son unos 3 meses, entre 2 y 3 meses de temporada de campo,
o sea, los trabajos arqueológicos de campo, lo que son la prospección, la búsqueda de los sitios y la excavación de los sitios. Ese tiempo lo pasamos realmente en el campo. Luego venimos al laboratorio a analizar todos esos materiales, luego a procesarlos, a generar los informes y las publicaciones. Empezamos el trabajo muy temprano, sobre todo, por ejemplo, en regiones como la costa pacífica, donde sabemos que llueve mucho y por la tarde es prácticamente imposible trabajar. Entonces empezamos a las 6 de la mañana y trabajamos derecho hasta 1, 2 de la tarde. En otras regiones, en otros sectores, por ejemplo, en la región Calima, el trabajo empieza a las 7 de la mañana. Usualmente madrugamos y haciendo las diferentes actividades, las excavaciones, ya sean de tumbas, de sitios de habitación o las cosas que tengan que ver con el proyecto de investigación. De toda la práctica mía investigativa a nivel de arqueología, lo que yo más recuerdo en primer lugar fue la primera investigación que yo hice en Guavas, que fueron cuando encontramos entierros colectivos de las élites con todo su ajuar funerario. A mí siempre me ha interesado la bioantropología, o sea, el estudio pues, de los seres humanos y ese tipo de hallazgos para mí ha sido mucho más importante que hallazgos de tipo cultural o oro. Usualmente yo afortunadamente no he encontrado mucho oro en las excavaciones, pero la información que hemos obtenido de los huesos, de los restos óseos ha sido fundamental para poder entender cómo eran las poblaciones, cómo vivían, qué comían, de qué se morían. Lo más difícil en la arqueología es no cogerle amor al trabajo, porque la arqueología es una de las disciplinas humanísticas más excitantes que hay. O sea, el trabajo arqueológico es un trabajo muy chévere porque implica interactuar con muchos especialistas de diferentes campos, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, las humanidades. Entonces es un trabajo interdisciplinario, tú aprendes mucho de los colegas y lógicamente ellos también aprenden mucho de nosotros. Entonces ese tipo de trabajo interdisciplinario es el que a mí me parece que el que más me fascina, digámoslo así. Pues yo quiero seguir excavando, investigando hasta morir con las botas puestas, ¿no? Creo que eso es lo mejor.